Hola Eric, muy buenas noches, muchas gracias por este pase. Efectivamente, hoy, muy buenas noches ante todo, Nicolás Salazar les saluda. Hoy y mañana estaré en este programa en reemplazo de Paola Pejovés y Ricardo Alba. ¿Qué tenemos hoy? Atención, 3 temas de interés para abordar en el programa. Vamos a iniciar con esta cuestionada reforma de pensiones que ha sido ratificada por el Congreso de la República. ¿Cuáles son sus alcances? Es inminente, al parecer, ¿no? Toda vez que si no es promulgada por la presidenta de la República, si es observada, probablemente por insistencia, el Parlamento Nacional la va a terminar promulgando y publicando. Así es que es importante saber de qué va. Vamos a hablar también de construcción civil, del aumento salarial en el sector, pero también de la criminalidad. Cada 2 días mueren 11 trabajadores por algún tipo de crimen. Pero también vamos a hablar de lo que es la inspección laboral, de lo que es la precariedad laboral, lo que es la inseguridad en el sector, a propósito de la fiscalización por parte de SUNAFIL. Y por último, alarmante, ¿no? La alta tasa de maternidad infantil. Atención, porque cada día 4 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres. Esto es Diálogo Abierto. Vamos con los titulares. ...150 jóvenes de la convocatoria Beca Generación del Bicentenario 2024 podrán hacer realidad el sueño de una maestría o un doctorado. Ello en las mejores universidades del mundo, con todos los gastos cubiertos por el Estado peruano. Hemos manifestado que nosotros hemos cumplido todos los puntos que habíamos acordado en el mes de mayo, como son el pago de la CTS para los docentes cesantes del año 22 y 23, el pago de un bono que ha tenido que salir a través del Poder Legislativo, un proyecto de ley, un bono de 380 soles que complementaba el bono del año pasado de 220 para dar el total de 600 soles que se les otorgaba a los docentes, y también una bonificación excepcional para el pago de la escolaridad de los nuevos integrantes de la carrera pública magisterial, 73.000 que fueron incorporados. Este pronóstico sobre las temperaturas nocturnas de hasta 7 grados es principalmente en las zonas de la costa sur, distritos costeros tanto de la región de Tacna como Moquegua. Hacia la zona central, Lima metropolitana, podríamos estar oscilando temperaturas nocturnas de hasta 12 grados. Incluso hasta Piura, Chiclayo, la zona de la región de Lambayeque, también las temperaturas podrían estar inferiores a los 17 grados. Antes de nuestra primera entrevista, vamos con la tendencia del día. Y hoy está involucrado el presidente de Argentina, porque Javier Milei, gracias a F Noticias, podemos enterarnos que ha anunciado que estrenará una serie sobre su llegada a la presidencia del país sudamericano y que se va a transmitir en la red social X. Esto ha generado todo un molondrón, probablemente entre la izquierda argentina, pero también entre los seguidores del polémico gobernante argentino. Lo que sí queda claro es que es muy buen amigo de Elon Musk, ¿verdad? Porque esto no se ve al menos todos los días. Bueno, lo que sí estamos viendo ya en la actualidad en nuestro país es una nueva reforma de pensiones. Esta, entiendo, es un poquito más consensuada, bueno, no sé si consensuada porque han habido una serie de líos en el Parlamento Nacional, pero se ha analizado a profundidad lo que se busca revertir ante una situación de un sistema tanto privado como público de pensiones, a la que, si tenemos que utilizar coloquialmente un término, se le ha metido mano y varias veces, ¿verdad? Lamentablemente. Vamos a hablar de este asunto con Martín Valencia, que es jefe de estudios económicos del del Instituto Peruano de Economía. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches. En una apreciación rápida, a la luz de este conflicto que se ha generado en el Parlamento, porque incluso hasta ha generado gritos y grandes discusiones, ¿usted considera que, como se dice de un lado, va contra el sistema privado y público de pensiones,
o como dicen del otro lado, todo lo contrario, lo que se busca es recuperar un sistema que ha sido afectado durante mucho tiempo, sobre todo a partir de la crisis económica y luego la pandemia. ¿Usted por dónde se inclina? Desde el IPE creemos que en general se está dando un paso en la dirección correcta con esta reforma. Sin embargo, podemos ver aspectos positivos, otros que faltaría afinar y otros que no han sido abordados. Entre los positivos, es importante que se haya implementado una pensión mínima que existía en el sistema nacional, pero ahora también se ha implementado en el sistema privado. Es una pensión mínima que también tiene la posibilidad de ser una pensión proporcional según la cantidad de meses que has aportado. Ese es un primer paso para asegurar equidad también dentro del sistema privado. La cuestión política ya vamos a tener que dejarla de lado, obviamente, porque aquí ya acabó el debate. Esta reforma tendrá que ser promulgada y en su defecto u observada o por silencio el Parlamento terminará publicándola, pero ya es inminente, ¿no? Entiendo por cómo está, digamos, el voto. Y es importante, ¿por qué? Porque al convertirse en realidad, este primer punto para usted es el más importante. Se habla, por ejemplo, yo me he quedado sorprendido con esto de que sugiere, o plantea que a los 18 años cualquier peruano ingrese directamente a uno de los sistemas. Si es que no te pronuncias, vas a la ONP. Y esto es importante porque también hay una serie de aportes por consumo, ¿no? Es decir, si tú tienes 18 años y no tienes trabajo, no tienes empleo, dices, pero ¿yo qué hago ahí si no tengo nada que aportar? No, sí vas a aportar. Vas a aportar el 1% de tus consumos hasta 42.100 soles, que estamos hablando de 421 soles, ¿verdad? Además existe la posibilidad de que aporten voluntariamente con fines previsionales. No solo la pensión por consumo, que ha sido un aspecto bastante controvertido, y que desde el IPE creemos que tiene algunos problemas de diseño. Principalmente porque la pensión por consumo requiere, para que le den al individuo ese reconocimiento del consumo, pagos por boleta electrónica. Formalización. Formalización. Es la primera vez que una reforma en el sistema de pensiones, de alguna manera, cruza una línea que tiene que ver con la formalización del pago de los impuestos. Finalmente. Es cierto por ese lado, pero también hay mucha gente de bajos recursos que no consume en establecimientos formales. Se puede decir que hay una cierta manera de incentivar la formalidad por ese lado, pero también lo que va a ocurrir muy probablemente es que sea un esquema regresivo, es decir, que va a beneficiar más a los que tienen más ingresos. Y entonces, por ese lado, este esquema de pensión por consumo puede ir en contra de lo que se desea, que es, al contrario, aumentar la cobertura. La base, digamos, sí, ¿no? Exacto. La cobertura. Pero, y lo otro es, ¿la caja dará para eso? Porque ese 1% va a tener que salir de algún lado, ¿no? Exactamente. Hay un riesgo ahí de que fiscalmente sea muy caro, pero lo que quería apuntar al inicio de mi intervención, de que hay aspectos que la reforma no aborda. Y, por ejemplo, es el tema de que la ONP no logra pagar pensiones únicamente con los aportes. Siempre tiene que apoyarse en el erario público. Está desfinanciado completamente. Ajá. Y eso es algo que esta reforma no ha abordado. La ONP va a continuar siendo un sistema de reparto y no hay vicios de cómo se va a poder financiar esto con una sostenibilidad fiscal en el largo plazo. Es decir, una reforma que ve más por el lado privado, probablemente, y que va a terminar dándole los santos óleos al público. Es decir, hay un aspecto positivo de la reforma del sistema público, que es que se han creado cuentas nocionales. ¿Esto qué significa? Que el aportante a la ONP ahora ya puede tener una transparencia más clara de cuánto ha estado aportando y cuánto puede recibir al momento de jubilarse. Sin embargo, el esquema sigue siendo de reparto. Es decir, vas aportando y no es que se capitalice individualmente, sino cuando decides jubilarte te van a dar una jubilación en función a lo que está entrando. Y el problema con eso es que la población peruana está
envejeciendo. Claro. Entonces va a haber un momento en el cual no va a haber suficientes aportes fondo, ¿no? de la PEA que está trabajando para poder sostener al sector poblacional mayor. De eso no se ha hablado. Eso Entonces, no se ha abordado. está desfinanciado. Eso no se ha abordado, pero tendría que destinarse una partida para recuperar ese fondo que hoy está con hueco, digamos. Sí, y justamente creemos que no se ha discutido lo suficiente ese aspecto del desfinanciamiento de la ONP. Ahora, lo del 1% puede ayudar, ¿no? Porque eso entiendo, ¿es para las dos figuras o solamente para AFP? Lo de los consumos. Me parece que es para las dos figuras, sí. Porque ahí sería pues un dinero que ingresaría a ese fondo, ¿no? Que está bienvenido a menos. Así es, pero a la vez son recursos que el Estado deja de percibir, ¿no? Y se los está dando al aportante, que está bien, pero también va a ser un gasto fiscal. Correcto. Un sector del Congreso decía, no, esto de aquí tiene un interés de más bien ayudar a las cuestionadas a AFP, ¿verdad? Y eso, digamos, en el sentido de la siguiente reforma, que es que los peruanos y peruanas con menos de 40 años ya no van a poder utilizar el 95 o no, acceder al 95.5% cuando se jubilen. Sí. Ellos sí van a tener que decidir por una de las pensiones, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, claro, uno podría decir, ok, le quieren dar un poco de respiro a las AFP porque todo el mundo está sacando su dinero. Pero por otro lado, otra de las cosas que plantea, y sí me llamó la atención, es que bancos, aseguradoras, compañías financieras puedan entrar también a, digamos, manejar los aportes. ¿Esto no es peligroso para las AFP? Es decir, no tenemos la torta no es tan grande, digamos, como para meter más empresas o más instituciones a manejarla. Pero por otro lado es una manera de ampliar la competencia. Muchas de las quejas creo que al sistema de FPS es que han sido 4 o muy pocas gestoras. Y que es un negocio perfecto porque ellos no pierden, digamos. Y creo que lo que sí aborda esta reforma es tratar de generar más competencia, abrir el mercado a otros tipos de gestores. En ese sentido, desde el IPE sí apoyamos mayor competencia respecto a los gestores de fondos previsionales. Pero de instituciones o compañías o empresas que no son, bueno, más o menos son del rubro financiero, ¿verdad? Pero no son AFP. ¿No sería mejor en todo caso hacer un concurso para que entren nuevas AFP? También ¿O que estas se conviertan en AFP también de pronto? ¿O que tengan un nuevo vínculo con las AFP, digamos? O sea, que sean por lo menos empresas reconocidas y que obviamente tengan una serie de requisitos. Idealmente deberían entrar al mercado empresas reconocidas internacionalmente que gestionan pensiones. No hay un consenso total respecto a si los bancos, por ejemplo, deberían ofrecer este tipo de instrumentos. Reja, ¿no? Es una prerrogativa de los ciudadanos y las ciudadanas para que a partir de los 50 años ya puedan disponer, entiendo que tienen que tener una serie de años sin aportar, puedan finalmente utilizar sus fondos. Entiendo que en esta reforma se plantea dilatar 5 años más, ¿no? Postergar un poco, 5 años más me parece. Así es. O sea, serían los 55 años. Así es. ¿Esta medida es buena, es mala? En el sentido también de que, bueno, si uno no... En un país que lamentablemente no es formal, que en su mayoría es informal, 75-80%, muchos de los independientes que se han quedado sin estabilidad y no poder hacer uso de sus fondos. Eso, digamos, es lo que le podría decir a usted cualquier persona que está de ese lado, ¿no? ¿Es bueno para ello? ¿Es peligroso, digamos, que los fondos salgan 5 años después? Al contrario. Creo que el objetivo de esa modificatoria es aumentar el número de años que el aportante puede rentabilizar, ¿no? Y es una manera debido a los continuos retiros de los fondos de pensiones, creo que es una manera para lograr mayor rentabilidad en el tiempo, mayor cotización. ¿El sistema privado considera usted que está en peligro? Se ha hablado mucho a propósito de los retiros de eso, pero se está estabilizando porque así como sale dinero, entra también dinero, ingresa dinero, ¿verdad?
en ese sentido, no diría que está en peligro. Ha caído el monto de fondos en la mitad en los últimos 10 años con todos los retiros que han existido. El problema de fondo es que la fuerza laboral peruana es muy informal. Entonces, la cantidad de cotizantes regulares es muy poca. Entonces, para que se recuperen estos fondos, también se necesita a la par reformas de índole laboral que permitan crear mayor empleo formal, claro, y ampliar la base de aportantes. Correcto, eso en cuanto al sistema privado, ¿no? Sí. Y el público también, porque finalmente tiene que ver con la estabilidad laboral, ¿no? Con aquellas personas que están en planilla, que es, bueno, sí, el 25%, estamos hablando, ¿no? Los que no son formales, obviamente, los que no son informales, perdón. Así es. ¿No? Hay que tratar más bien de que esta brecha se acorte. Hay que ir por ese lado, igual que en los impuestos, digamos, que la base sea mayor. Que la base sea mayor y que la entrada y salida entre la formalidad e informalidad sea menos recurrente. Porque ese es un problema. Hay mucha gente que hoy en día está afiliada, ya sea a la ONP, claro, o a la AFP, pero no aportan. El 70%... Porque ya no están en planilla, digamos. Exacto. Ya no tienen un empleo, entre comillas, formal. Son independientes. Sí, así es. Y por eso para ellos se sugiere también un aporte, ¿no? Esto digamos, ¿es positivo o es negativo? El que de pronto es informal y dice, pero yo siendo informal, digamos, asumiendo ese estatus, sabe que el Estado no tiene ninguna obligación con él, ¿no? Y ya creo que en un momento se discutió con este tema de los pulpines hace muchos años, ¿verdad? ¿Esto prosperará? ¿Usted se refiere al aporte obligatorio de independientes? Aporten, así es. Ya. Ahí hay un problema de que el 90% de independientes es informal. Entonces, en ese sentido, el aporte obligatorio, si bien tiene una buena intención, está en buena dirección, puede tener un desincentivo para el informal que no quiera formalizarse porque va a haber un descuento adicional. Claro. O para el formal de subreportar sus ingresos. Claro. Es decir, para tener que contribuir menos a su fondo de pensión. Claro, entonces sigue siendo cuestionable, digamos, sigue siendo debatible. Creo que son temas que hay que ajustar y que hay que generar más incentivos para que independientes aporten. Muchas gracias, Martín, muy amable. Gracias por haber venido. Gracias a usted. Martín Valencia estuvo con nosotros, el jefe de estudios económicos del IIP, a propósito de esta cuestionada reforma de pensiones que ha sido ratificada por el Congreso. Tiene que ir al Ejecutivo, donde se podría promulgar u observar, ¿no? Así es que, pero bueno, luego por insistencia podría ser finalmente promulgado y publicado en el diario El Peruano. Vamos a ver lo que ocurre en los próximos días porque hay un plazo de ley todavía. Antes de la pausa vamos con la foto del recuerdo. Atención, muchos, no soy tan viejo, pero sí, algo me acuerdo, ¿ah? Algo me acuerdo. Porque se mantuvieron por varias décadas. Esta foto corresponde a los 70. Los peruanos presenciaron con asombro la puesta en servicio de los ómnibus articulados Icarus para el transporte público, los cuales se desplazaban por toda la vía expresa en la ruta que actualmente cubre el servicio del Metropolitano. Aunque creo, mal no recuerdo, subían y bajaban, ¿no? Claro, a diferencia del nuevo sistema. En 1974 llegó a nuestro país un lote de 50 ómnibus articulados de la marca Icarus Bus, procedente de Hungría. Fueron importados por la Administradora Paramunicipal de Transporte de Lima para incrementar la flota de buses que brindaba servicio en la ciudad. Me llama la atención dos cosas. Primero, blanco y negro, ¿no? Qué bonito. El bus, esa posibilidad, se parecen mucho, obviamente, no eran o eran más contaminantes. De pronto es otra tecnología, pero más llama la atención y eso creo que lo que genera más nostalgia, ¿no? Que no había congestión de tránsito, casi no habían carros, pues, por la vía expresa, que en ese momento sí era expresa, pero ahora es sumamente lenta. Vamos a una pausa, regresamos con más en Diálogo Abierto. Al volver hablamos de construcción civil, atención, del aumento salarial, de la fiscalización de SUNAFIL y también del crimen que sacude a este sector.
Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Vamos con lo anunciado, hablaremos de construcción civil, del aumento salarial y otros temas. Para ello nos enlazamos vía la virtualidad. Ahí está el señor Augusto Ramos Dolmos, secretario general de la CONATRAC, de la Confederación de Trabajadores de Construcción Civil. Varios temas que abordar, así que vamos rapidito. ¿Cómo le va, señor Augusto? Buenas noches. Sí, buenas noches, amigo Nicolás. ¿No? Sí, el que habla, Augusto Ramos Dolmos, ocupo la presidencia de la Confederación Nacional de Construcción Civil, CONATRAC. Correcto. La Confederación Nacional es una organización de tercer grado que agrupamos a 15 federaciones regionales, una federación nacional y representamos a lo más de 500.000 obreros de construcción civil como organización sindical. Correcto. De tercer grado, ¿no? Así es que una persona y hoy una institución obviamente autorizada para hablar sobre la problemática, pero también sobre, digamos, el sector que ha tomado, por ejemplo, entre otras cosas, con una buena aceptación lo que ha ocurrido con el tema del aumento salarial, ¿verdad? Incluso con la presencia de la ministra de Vivienda. ¿Para usted es suficiente, digamos, lo que se ha conseguido, que por cierto va a ocurrir en 2 tramos? No, definitivamente no, eso no es suficiente. Y le digo por la siguiente razón, ¿no? Nosotros, en el Perú, existen 5 federaciones nacionales de construcción civil en el Perú, ¿no? Y 15 federaciones regionales, ¿no? De otras regiones. Las 15 federaciones regionales y una federación nacional, que es FENATRAC, está afiliada a la Confederación, ¿no? De ahí existen 4 federaciones de construcción civil más, entre ellas la federación del señor Luis Villanueva, que es de la CGTP, ¿no? Entonces todos presentamos el pliego de reclamos. Nosotros lo hacíamos también cuando éramos federación. Correcto. Pero en esta vez le hemos presentado como confederación. ¿Ustedes qué buscaban, digamos? ¿Cuál era su propuesta? Sí, nuestra propuesta para el operario es 11 soles diario al básico. 11 soles diario al básico, 10 soles diario al jornal básico de la categoría de oficial. Oficiales. O sea, operarios 11 soles, oficial 10 soles. Y los peones, que es hombres y mujeres ahora, 9 soles diarios al jornal básico. Correcto. ¿No? Esto lo venimos pidiendo, o sea, este pliego de reclamos tiene años, ¿no? Porque pedimos en el segundo punto, amigo, hemos venido pidiendo y lo seguimos pidiendo, porque nuestros pliegos de reclamos siguen en camino. Reajustes trimestrales de acuerdo a la inflación. Correcto. Es lo que siempre hemos estado pidiendo, hemos hecho las marchas, hemos hecho los plantones, ¿no? Y otras reivindicaciones que están en nuestro pliego nacional de reclamo, ¿no? Vamos con lo primero, si me permite, para un poco ir a la par. Con este aumento de 2.10%, vamos en orden también, de acuerdo a lo que usted mencionaba, 2.10, 2.06 y 2.14 respectivamente, ¿en cuánto está ahorita? ¿En cuánto, para este primer periodo, a cuánto llegaría el jornal? En realidad no va a incrementarse mucho porque tengo entendido, o sea, nosotros rechazamos de plano, amigo, esos, lo que han firmado una de las federaciones, la minoritaria, ¿no? Ha firmado con la Cámara Peruana de la Construcción. Claro, pero hablemos de números, APEC, que es lo que ¿no? finalmente a los trabajadores les interesan. ¿Cuánto van a ganar? Claro, al peón están aumentándole $1.50. $1.50. O sea, menos de 10 soles inclusive a la semana. Llegaría a menos de 10 en el 1.50. caso de los operarios. En el caso de los operarios es 2 soles 10. O sea, estamos hablando de 14 soles a la semana, ¿no? Y un peón está ganando menos de 500 soles, está en 490 y tantos soles el peón, ¿no? Más 10 soles, 500. O sea, ya nos está alcanzando el sueldo mínimo a un peón, que es el que hace el trabajo más fuerte en la construcción civil, los que cargan los agregados, los que hacen la zanja. El trabajo más fuerte lo realiza el peón. Y va a llegar apenas a 2.000 soles mensual. Y en el siguiente periodo, que es el próximo año, ¿no? El aumento va a ser más pequeño, ¿no? Va a ser de 0.5%. No, claro, es mucho menos, es 50 soles, claro. 50 centavos de sol, 40 centavos de sol. 50 y 35, ¿no?
35, es una burla en realidad. Mira, amigo, nosotros, o sea, aquí en el Perú, como le digo, existimos varias federaciones y hoy en día una confederación. Hemos hablado con el ministro de Trabajo, Maurate, le hemos hecho ya cuatro acciones de lucha a nivel nacional y el último plantón del 23 de agosto a Capeco, y le hemos dicho en su oficina, ¿no? Señores de Capeco, no se esté reuniendo con la minoría. La vieja federación ahora es la minoría, salvo que uno sea mayor que 6 federaciones y una confederación. Le hemos planteado, sentémonos en una mesa de diálogo. Las 5 federaciones que hay en construcción civil y la confederación, incluida la del señor Luis Villanueva. Y ahí tratemos de consensuar el aumento y las condiciones de trabajo para el obrero de construcción civil, porque nosotros no hemos sido reivindicados en el salario desde la hiperinflación de la década de los 80. En el primer gobierno del APRA la inflación llegaba, usted sabe, 15.000, 20.000%, ¿no? Entonces los salarios, después del reajuste del shock de Fujimori, se cayeron más los salarios. Y en la actualidad, el trabajador no ha sido reivindicado. Nos quieren decir, en este año ha subido 2, 3%. Como la inflación es 3%, te voy a aumentar 2 o 3%. Y no es así. ¿Cuándo vamos a recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido? Mire, ve. Hacia atrás, claro. Las empresas constructoras vino la hiperinflación de la década de los 80 con el primer gobierno del APRA, ¿no? Entonces ahí se cayó todo, la industria de la construcción, todo está hecho un desastre. Pero después de esa crisis y después del shock de Fujimori, los precios de los materiales se han, como se dice, sincerizado, ¿no? El acero, los agregados, todos los costos de los materiales han cobrado su precio actualizado al dólar, ¿no? Y las empresas constructoras han ganado más plata. Graña y Montero, yo lo he conocido, amigo, en la década de los 70, porque yo entré a trabajar a construcción muy chibolo, ¿no? 16 años, en 1974, cuando Juan Velasco Alvarado estaba vivo. Y yo me acuerdo que Graña y Montero tenía una pequeña oficina y buscaba obras. En esa época hicieron el Hotel Chalán, creo, 2 millones de soles, era un obrón. Bueno, pero miren qué quedó Graña y Montero. O sea, ellos claro, sí han recuperado. Está claro que el país ha crecido, ¿no? Y hemos tenido épocas de bonanza que hay quienes consideran que no se han sido bien aprovechadas justamente para esas grandes brechas, no solamente en construcción, sino, digamos, en el pago de los trabajadores de construcción, sino en diferentes sectores. A propósito, le pregunto, en este año, digamos, ¿no? Y en este gobierno, ¿a ustedes les está yendo bien en cuanto al empleo? Hay muchas obras de envergadura que se han anunciado y hay mucha proyección de más obras. Le pregunto, incluso en el sector público y en el sector privado. Bueno, según la estadística de Contraloría General de la República, a agosto del año pasado, ¿no? A agosto del 2023, existe todavía y más en el Perú, más de 1.824 obras paralizadas de saneamiento, de hospitales, colegios, pistas, avenidas, carreteras. Más de 1.824 obras paralizadas, que significan más de 26.000 millones de soles en dinero congelado. Para el día de hoy ha aumentado. En otro sentido, el tema del trabajo. Destrabando eso sería algo importante para ustedes, definitivamente. Claro, la presidenta de la República en su mensaje a la Nación manifestó de que iba a destrabar esas horas paralizadas, que no es de su gobierno, dicho sea de paso. Eso viene, mire, están paralizados algunas 5 y otras 10 años, amigo. Paralizados por la desidia a veces del sistema burocrático. El tiempo yo realmente le pido, yo le pido a la presidenta de la República que obviamente cumpla con el mensaje que dio en la Nación, y eso generaría miles de puestos de trabajo. Correcto. Porque hoy día somos 650.000 trabajadores inscritos en el Ministerio de Trabajo. ¿Sabe cuántos estamos trabajando en obra? Menos de 80.000 trabajadores. Definitivamente el destrabe de estas obras coayudaría a que ustedes pues, puedan tener las condiciones que obviamente que merecen, ¿no? Por el esforzado trabajo que realizan. Y la siguiente pregunta, porque nos gana el tiempo, yo tengo 2 o 3 temitas que quiero abordar con usted, justamente tiene que ver con el fondo de pro desocupados, ¿no? Se plantea que las empresas destinen 10% de sus utilidades para este fondo. Entiendo que es como un fondo de desempleo, ¿verdad?
En agricultura, en algún momento, cuando hubo una gran protesta hace 2 o 3 años, no recuerdo, 4 años probablemente, se decía, en la agricultura a los trabajadores se les da trabajo 6 meses y los otros 6 meses están pateando latas, ¿no? Porque además se convierte en una precariedad, porque ya ni siquiera ganan lo justo para poder mantenerse todo el año. ¿Pasa lo mismo en construcción civil? Bueno, nosotros venimos pidiendo años ya, 19 años, para que en los pliegos de reclamos o en el Congreso se otorgue las utilidades para construcción civil, porque nosotros no percibimos utilidades. Correcto. No la percibimos, Pero ¿no? ustedes quieren que vayan a ese fondo, digamos, pero 10% ¿no le parece bastante, demasiado, digamos? No, es que las empresas constructoras tienen utilidades, o sea, mire, la utilidad, la ganancia o la plusvalía, ¿de dónde sale? Obviamente del capital de la empresa, de sus equipos, de sus profesionales, pero sin la fuerza laboral no genera un centavo de utilidad. Entonces, combinado el capital con la fuerza laboral, con la fuerza de trabajo, genera ganancia. Nosotros decimos, ellos legalmente ganan el 10% del costo de una obra como ganancia, como utilidad. De esa ganancia, nosotros, la Confederación, estamos pidiendo el 10% de utilidades para elevar la calidad de vida de los trabajadores. Ok, para un fondo de ocupados. Ahora, pero no podría ser mal utilizado. No podría ser mal utilizado, señor Augusto, porque, digamos, uno diría, pues, bueno, no me conviene trabajar si igual voy a recibir, digamos, un subsidio. Claro, no. El fondo pro desocupados, nosotros planteamos, es intangible, intocable, solamente sirve para que cuando un trabajador esté desempleado tenga ya una mensualidad para poder resolver temas de la casa, de la alimentación, de la movilidad. ¿Sabe por qué? Más del 90% de obras en el Perú solamente trabajan, por ejemplo, en los municipios, 2, 3 meses, 6 meses, claro. 8 meses. Correcto. ¿No? Y cuando termina una obra en construcción civil, el obrero demora de igual forma 3, 6, 8 meses sin trabajo. ¿De qué vive? ¿Esa familia de qué vive? Claro. De lo que sea, menos... La idea es darle lo básico, digamos, que no pierdan esos meses, que tengan por lo menos lo básico. Claro, yo creo que cuando uno está desempleado y sin nada, algo es bastante, ¿no es cierto? Nosotros hemos planteado un fondo pro desocupado, ¿no? Una última consulta, porque el tiempo ya nos gana. Hoy escuchaba una cifra, realmente me dejó frío. Cada 2 días están falleciendo 11 personas, ¿no? Hay mucha inseguridad, hay mucho crimen en construcción civil. Y esta pregunta la quiero unir a la siguiente también, ¿no? La fiscalización de Sunafil, que en realidad está tratando de luchar contra el crimen en su labor de, digamos, detectar dónde está la informalidad, ¿no? Y esto tiene que ver con precariedad laboral, esto tiene que ver con los beneficios que no se pagan, esto tiene que ver con la inseguridad en el trabajo, la salud, en fin, ¿no? Estos 2 temas es importante, quería abordarlos para finalizar. Además, porque están ustedes pidiendo que finalmente se depure y cancele el registro sindical a pseudosindicatos, ¿no? Es una problemática que entiendo, todo lo que he señalado yo tiene mucho de relación. Claro, bueno, el tema de la inseguridad ciudadana es un tema que tiene años y como dice, está desbordando el tema de la delincuencia, del crimen. Normalmente los criminales, los delincuentes, siempre se han dedicado al narcotráfico, al tráfico de terreno, al cobro de cupo a negocios, ¿no? Y cuando hay obra, se meten a construcción civil, ¿no? Y actúan como criminales. Nosotros, por ejemplo, la Federación Nacional FENATRAC y la CONATRAC tenemos entre el año 2006 y el 2024 23 compañeros líderes sindicales, padres de familia, que han sido asesinados por sicariato. Por sicariato. Así, los han matado en la obra, o sea, cuando han estado haciendo su labor sindical, o en su casa, o en el local sindical. 23 compañeros. A mí mismo intentaron matarme en el año 2011, el 16 de agosto de 2011, ¿no? Que estábamos saliendo de planificar una movilización, marcha pacífica por la paz. Nos acribillaron en el óvalo Naranjal, ¿no? Y salieron mal heridos el compañero Gustavo Quinto, Ángel Valdeón, Andrés, y gracias a Dios... Pero esta gente que se infiltra, ¿cómo se infiltra? ¿Precisamente por los sindicatos? No, amigo. Estos delincuentes no pueden ser dirigentes. No pueden. Como un delincuente que está requisitoriado o etcétera... Claro, pero ¿cuáles son los pseudo sindicatos que usted menciona? No, yo no he mencionado nunca pseudo sindicatos, porque existe libertad sindical. Ok. Entonces no va por ese lado, simplemente... No, por ahí no va.
No va por ese El lado, tema no- simplemente por ejemplo, va mira, por en- ajuste de cuentas, digamos. Claro, mira, en Lima Norte existe el famoso monstruo, ¿no? Que ha salido el secuestrador. Lo tiene amenazado a nuestra gente, dice que va a matar a nuestros dirigentes, así lanza amenazas, ¿no? A los compañeros. Existe otro grupo criminal ahí también que ha salido. Entonces ellos no van a ser como el monstruo que se declara secuestrador va a ser dirigente sindical, ¿no? Los delincuentes entran a extorsionar a los empresarios, a los trabajadores y a nosotros también. Para hacer nuestra labor sindical nos dicen, tienes que pagar un cupo. Obviamente nosotros yo he denunciado no solo ante el Ministerio del Interior, ante el general de la DIRINCRI, a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, lo he denunciado públicamente en los canales de televisión para acabar con esta banda criminal. Todos los años, y el año 2022 también salí en los canales denunciando, exhortando al ministro del Interior, a la Policía Nacional, Correcto. que investiguen o que hagan un trabajo no solamente preventivo, sino efectivo. ¿Sabe qué, amigo? No es posible que un comandante de una de Pincri, le digo críticamente, aunque nosotros reconocemos, la mayoría de la policía ama el uniforme. Hay buenos generales, hay buenos oficiales, pero también hay malos. Y hay que hacer contrainteligencia cuando en una zona matan, secuestran, roban todo, y el jefe de la de Pincri distrital no ve nada. Eso es raro, ¿no? Sí, es lamentable que tengamos que hablar de estos temas cuando en realidad deberíamos estar abordando solamente la parte laboral y la economía de los trabajadores, ¿verdad? Pero bueno, son temas que se están suscitando y no solamente, ya vemos que no solamente en diferentes sectores, sino que ya ingresaron a construcción civil. Gracias al señor Augusto Ramos, secretario, presidente de la... 10 segundos quiero favor, decirle a mis compañeros, quiero decirle a todos mis compañeros, a los más de 500.000 compañeros que están disconformes con que la CAPECO haya hecho un acta con una federación minoritaria, vamos a continuar las acciones de lucha porque ese aumento es miserable, no alcanza para nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, nosotros antes de la pausa vamos con la foto de rigor, ¿no? Que es la foto nostálgica, la foto del recuerdo hoy en Diálogo Abierto. Esta segunda imagen nos muestra la colocación de las primeras estructuras del puente Ricardo Palma en 1961. Esta foto ya tiene, ¿cuántos? 63 años, ¿no? Impresionante. Quédese con nosotros porque al volver vamos a hablar de un drama social, la alta tasa de maternidad infantil en nuestro país. Cada día 4 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres. Es un drama social que sufre nuestro país y que cada vez es peor. Es una estadística que crece, ¿no? Y no solamente pasa en el Perú, ciertamente, pero aquí hay que ponernos las pilas y luchar en diferentes frentes. Para hablar de este asunto nos acompaña Amirea Ortiz, que es abogada especialista en temas de género y derechos humanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación y gracias también por este espacio que es necesario e importante para abordar una problemática que es trágica, dolorosa, pero que lamentablemente se está naturalizando en nuestro país y no podemos permitir ello. Y que aparentemente no nos atrevemos a abordar, ¿no? Porque siempre hay problemas detrás. No querer enfrentar los nuevos tiempos y la educación sexual, por ejemplo. No querer enfrentar que esta situación está pasando y hay que apoyar a estas niñas. Cuando pasa hay que apoyarlas porque hay todo un trabajo detrás. De hecho, vamos a hablar también de Acompaña a su decisión, que es un colectivo y es una campaña que están promoviendo también. Porque cuando se da, ¿qué hacemos? ¿La separamos de la sociedad? ¿No queremos ver? O sea, son muchos aspectos que cerramos los ojos y no enfrentamos. Hay una situación de negar un problema estructural. O sea, no es normal que veamos a, digamos, 4 niñas al día que se estén convirtiendo en madres. Es terrible. Es terrible. No es normal que en los últimos 5 años 7.000 niñas menores de 14 años se hayan convertido en madres, ¿no? Y esto nos pone en evidencia, uno, no solo la indiferencia social que existe en comprender la propia problemática, la realidad que está atravesando esa niña, sino también la falta de cumplimiento de políticas públicas existentes en nuestro país. Estamos dejando pasar. Que las estamos dejando pasar porque no hay un interés real
en lo que está pasando acá. O sea, sabemos que hay una violencia estructural sobre las mujeres, pero sobre eso también tenemos que comprender que hay mujeres que están en una condición de mucha, digamos, mayor vulnerabilidad, como son en este caso las niñas. Es doble violencia que las niñas están sufriendo por ser mujeres y por ser niñas. Y además por ser niñas porque son muchísimo más vulnerables. Y algo importantísimo de precisar es que ninguna niña se convierte de manera autónoma porque quiso, por como quien respira, en madre. Una niña que se convierte en madre, uno, ha sido víctima de un embarazo forzoso, no solo un embarazo forzoso en contra de su voluntad y que ha sido consecuencia de un acto de violencia sexual. Y esa es la mirada que no se quiere tener, no se quiere dar ese abordaje general. Y sobre esto también no se ejecutan políticas que son necesarias, legales. Hablemos, por ejemplo, del aborto terapéutico, que es legal desde hace 100 años en nuestro país y que en estos casos son totalmente viables y que lamentablemente por prejuicios distintos digamos, al reconocimiento de derechos, estamos orillando, estamos obligando a que niñas se conviertan en madres y bloqueen totalmente su proyecto de vida. Pero estamos hablando de 4 niñas que son madres, pero detrás también cuántas que no llegan a ser madres y que también abandonamos. Porque no tienen un acompañamiento que de pronto ya nunca más van a poder serlo o que no van a querer serlo. Exacto, ¿no? Y estamos hablando también de esta situación de que por lo general son niñas que han sido víctimas de abuso, son niñas que no pueden levantar la mano y decir estoy embarazada, son niñas que probablemente han atravesado todo un proceso traumático y que ya cuando se convierten en madres, el Estado toma conocimiento al momento del registro civil y que no han tenido la adecuada atención en el centro de salud, que no ha podido abordar toda la problemática que esto genera. Estamos hablando de niñas cuyo cuerpo no está preparado para gestar. Estamos hablando de niñas cuya salud física y mental, ¿no? Entendida de manera integral, no está capacitada para ello, entendiendo también cuáles son las condiciones de salud en las que se encuentran, porque también entendemos que hay precariedades adicionales por las cuales atraviesan estas niñas, ¿no? Reconocer, por ejemplo, regiones como Ucayali, en donde existe una mayor tasa de niñas madre, situaciones de mortalidad, digamos, materna de niñas, es decir, niñas que no debieron continuar con ese proceso de gestación. Y así suene crudo, son niñas que se truncaron totalmente la vida. Porque esa niña, lamentablemente, ni siquiera el sistema las acepta, porque no son niñas que vamos a ver en un colegio con 5 meses de embarazo. No las vamos a ver, es imposible. Lamentablemente, pese a que existe toda esta suerte de prohibiciones y restricciones para que estas niñas puedan interrumpir estos procesos de embarazos forzosos, también se les bloquea derechos a la educación, por ende también van a tener limitaciones para ejercer derechos laborales. No van a tener su desarrollo, su evolución. En el futuro van a tener una vida sumamente compleja y frente a esto es que surge esta campaña de Acompaña su decisión, que es un espacio para promover esta reflexión, estos espacios que necesitamos como sociedad para comprender que la interrupción del embarazo no tiene que ser motivo de crítica, sanción y de ajusticiamiento social, porque lamentablemente ocurre esto y no estamos comprendiendo, como por ejemplo en estos casos, la realidad. No necesariamente, pero también se dan estas condiciones, por ejemplo, como esta causal del aborto terapéutico, que es legal en nuestro país. Tenemos un protocolo que ha sido publicado por el Ministerio de Salud, tenemos la propia legalidad, no forma parte de un tipo penal, por decirlo de manera estricta, y que sin embargo esta data que estamos evidenciando tangibiliza que esto no se está cumpliendo y estamos, digamos, bloqueando la vida digna de muchas niñas, estamos sometiéndolas a actos de tortura, porque ya a nivel internacional se reconoce que el embarazo forzoso en niñas es tortura, ¿no? Entonces, la idea de este espacio de Acompaña su decisión es que tengamos esta mirada reflexiva en donde podamos entender, comprender, no juzgar y digamos, estar de la mano de manera social con estas situaciones tan complejas. El mensaje es muy potente, ¿no? La frase acompaña su decisión, es su decisión y la decisión puede ser cualquiera. O sea, no necesariamente interrumpir el embarazo, sino puede ser seguir con el embarazo, pero que también necesita el apoyo, el respaldo de la sociedad y no la discriminación y, por supuesto, de las autoridades también. Por supuesto, ¿no? Y en este caso, este tema que decimos, ¿no? De su decisión, entender
esta decisión que se basa en la autonomía, correcto, que es de manera personal, que tiene que ser libre, sin coerción. Y en esa línea, yo creo que nos corresponde también a todas las personas que más allá de nuestras creencias personales, más allá de aquellos preceptos, prejuicios, hemos vivido en distintas realidades, pero eso lo ponemos de un lado y la idea es comprender la realidad, generar empatía, no juzgar y tratar de acompañar para que ese proceso, que ya es difícil, que sabemos que es complicado, no lo sea más y sea un proceso acompañado con una acción solidaria. Es por eso que invitar a todas las personas a que puedan ingresar a los espacios de Acompaña su decisión, que es una campaña que busca sensibilizar, que podamos ponernos una manito en el corazón y tratar de entender las realidades. Efectivamente, que entremos a www.acompanasudecisión.org y acompánalas también a través de redes sociales en donde pueden ver mucho más contenido a raíz de este tema que no nos es lejano. Muchas mujeres de nuestros espacios están cerca de estas realidades. Muchas gracias. Gracias a Podríamos ustedes. hablar mucho tiempo, deberíamos hacerlo, pero lamentablemente así ocurre en la televisión. Para una próxima oportunidad, estuvo con nosotros Amir Ortiz, abogada especialista en temas de género y derechos humanos. Muchas gracias por su sintonía, por estar ahí, por acompañarnos esta noche en Diálogo Abierto. Nos reencontramos mañana, como siempre. Permiso.